Bienvenidos a Realidades, soy Donaldo Hernández y es un gusto que puedan acompañarme. El personaje del que les voy a hablar en este episodio es considerado por muchos uno de los presidentes más honestos en historia de Nicaragua, aunque sus detractores lo señalan de ser uno de los responsables del retorno de Daniel Ortega al poder. No hay duda que yo fui honesto, súper honesto. No tomé un centavo que no era mío. Yo lo que fui es a servirle al país. Hice lo mejor que pude. Con eso estoy satisfecho. Esa voz envejecida, casi apagada por los años, es de Enrique Bolaños, un conservador que gobernó Nicaragua entre los años 2002 y 2006. Lo entrevisté en marzo de 2019, 2 años antes de que falleciera. Me recibió en su residencia de Nindirí, un municipio que está a solo 18 kilómetros al sur de Managua. Tengo mi conciencia tranquila. Tengo aquí una biblioteca virtual que es casi la Biblioteca Nacional, porque es casi la única que tiene todo lo que yo he puesto. Si bien es cierto que las credenciales de Enrique Bolaños fueron la transparencia y la integridad, no era tan popular como sus predecesores Arnoldo Alemán y Violeta Chamorro. Se le recuerda en buena medida por los apagones de hasta 12 horas, que durante su administración afectaron la vida de todos los nicaragüenses. Otra vez se fue la luz, busca las candelas. Cuando estuvo el gobierno de Enrique Bolaños, hubieron unos cortes de luces, como todos sabemos, eran repentinos, como eran al mediodía, como podía ser por la mañana, o como podían ser por la noche. Al final, si no planchabas tu uniforme antes que se fuera la luz, iba arrugado al colegio, porque en cualquier momento se te podía ir la luz por la mañana, por la tarde o por la noche. Bueno, en mi experiencia, lo que yo recuerdo sobre el racionamiento de energía que se dio, pues fue algo complicado. A mí como estudiante de secundaria en este tiempo nos afectó porque se implementó un cambio de horario, como lo que ahora conocemos como el horario de verano, pues según ellos para tratar de ahorrar más energía. Nos afectó puesto que nos exponía al peligro porque teníamos que salir más temprano de nuestras casas cuando todavía estaba oscuro y nos exponía al peligro de que nos podían asaltar, no solo a nosotros, sino también a nuestros padres que se dirigían a sus centros de trabajo. Las personas que escucharon son Jessica y Ángelo, 2 de mis compañeros de la secundaria. En 2005 yo cursaba 4º año de secundaria y Enrique Bolaños estaba en su 4º año de mandato. En mi aula poco sabíamos de política, pero siempre hablábamos de él. Cuando lo tuve de frente esa mañana de marzo de 2019, sonriendo ante la pregunta me confesó que fueron tiempos muy angustiantes. Y ese es lo que me sacan a mí, que lo que había es oscuridad. No había luz. Enrique Bolaños Geyer nació en el departamento de Masaya el 13 de marzo de 1928, en el seno de una familia adinerada. Su padre, Nicolás Bolaños, era de ascendencia española, y su madre, Rosario Geyer, de ascendencia alemana. Estudió en colegios de las ciudades de Masaya y Granada, y luego estudió ingeniería industrial en Estados Unidos. Tras terminar su carrera, ejerció su profesión, siguiendo los pasos de su padre y trabajando junto a sus hermanos, sobre todo en la producción de algodón. Cuando triunfó la Revolución Sandinista en 1979, Enrique Bolaños trabajaba en el sector privado y 4 años después, en 1983, ocupó la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada hasta 1988. Durante ese tiempo, el Frente Sandinista le confiscó todo su patrimonio familiar, que incluía 10 empresas. También fue arrestado en 2 ocasiones por la revolución. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Tras haber sufrido la represión de la cuestionada revolución sandinista, con la llegada de la democracia al país en 1990, Bolaños trabajó como programador mientras se abría camino en su carrera política mediante el Partido Liberal Constitucionalista.
El primer cargo en el estado que ocupó Bolaños fue de vicepresidente, tras ser juramentado en 1997 junto al presidente electo Arnoldo Alemán. Salió electo el ingeniero Enrique José Bolaños Gayer como vicepresidente de la República de Nicaragua. Luego del gobierno de Alemán, Bolaños fue seleccionado como el candidato del liberalismo. Que sí se puede, que ya se siente todo el pueblo caminando con Bolaños presidente. El respaldo popular que tenían los liberales le permitió ganarle a Daniel Ortega ampliamente en los comicios del año 2001. Para construir este sueño debemos vencer los grandes vicios que han caracterizado históricamente a nuestra sociedad: la corrupción, la perversión en el uso del poder y el caudillismo. Ya electo presidente, don Enrique prometió terminar con la corrupción, fortalecer la democracia y promover los valores republicanos. Nicaragua es la que ha ganado en este episodio. Pero cumplir esas promesas no sería tarea fácil. Durante el gobierno anterior, su predecesor Arnoldo Alemán se había repartido cuotas de poder con Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista, la segunda fuerza política de ese entonces. A raíz de esos acuerdos que hoy se le conocen como el Pacto, el Frente Sandinista, encabezado por Daniel Ortega, había adquirido más poder político, y Arnoldo Alemán quería seguir manteniendo poder. La ambición de Arnoldo negoció con él. Don Enrique tenía 91 años cuando lo entrevisté en 2019, pero tenía mucha lucidez. Logró relatar con muchos detalles su periodo político. Por ejemplo, recordó que Alemán fue quien le ofreció a Daniel Ortega rebajar el umbral de votos para ganar la elección presidencial en primera vuelta. Yo te rebajo al 35% a cambio que me hagas diputado cuando yo deje el gobierno. Quería ser diputado y quería la presidencia de la Asamblea para seguir mandando desde ahí con Ortega. Por eso es que cuando Arnoldo le propone eso, la sonrisa de Ortega era fabulosa, en que dice, bueno, ahora sí tengo chance. Esta negociación que mencionó don Enrique ocurrió en 1998, cuando Alemán aún era presidente. Ese pacto marcaría su mandato de muchas formas. El expresidente Bolaños recuerda cómo recibió la presidencia una vez asumió el cargo. Recuerdo que tomó posesión el 10 de enero del año 2002. Como el 15, 18 de enero, llega el ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, y me dice, no hay dinero. Y ahí tan pronto le digo, no hay con qué pagarle al personal este mes. Me faltan 400 millones de córdobas, dice. Entonces me dijo palabras textuales, delatemos a este gordo, refiriéndose a Arnoldo Alemán. Pero le digo yo, no, eso es lo peor que podemos hacer, porque estamos comenzando y vamos a decir que ya esto está quebrado. Silencio, no le digas a nadie. El silencio funcionó, y con la ayuda del gran capital pudo resolver la emergencia financiera del gobierno. Conseguí un dinero en el Banco Central y a Eduardo le dije, visita a los grandes contribuyentes para que nos adelanten impuestos y salir de este impasse. Así salimos. Durante el gobierno anterior, Arnoldo Alemán encabezó un esquema de corrupción a costa del erario público. Encontramos el seguro social saqueado, excesivo cantidad de personal políticamente puesto para dar puestos, pues, por Alemán. Pusimos ahí a una persona, una muchacha financiera muy buena, que enderezó mucho y lo dejamos ya a flote. 3 meses después de que el ingeniero Bolaños asumió la presidencia, Arnoldo Alemán fue procesado por un desfalco de alrededor de 250 millones de dólares. Los excesos de Alemán en la presidencia también fueron expuestos por la administración Bolaños. Este es el presidente Enrique Bolaños reclamando a Arnoldo Alemán en televisión nacional.
cuando en 2002 conoció de su corrupción. Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al expresidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos reales del pueblo de Nicaragua. Pero el precio de perseguir la corrupción de Alemán fue un golpe contundente a la gobernabilidad. Por el pacto entre Alemán y Ortega, el presidente Bolaños se quedó sin mayoría en el Parlamento. Los diputados sandinistas y liberales cerraron filas en contra de la administración de don Enrique. Mucha oposición hubo contra mí de 90 personas que componen la Asamblea Nacional. Yo solo tenía 9 diputados a favor mío. Los demás los tenían Ortega y Alemán, que habían pactado en el año 99 y en el 2000. Entonces ellos tenían todos los votos. Pese a la investigación contra Alemán, el caudillo ejerció la presidencia de la Asamblea Nacional, pero en agosto de 2002 fue destituido como diputado y en consecuencia perdió su inmunidad. Todo fue posible porque más adelante hubo una coalición de diputados afines al presidente Bolaños y otros leales a Daniel Ortega. Olvidándose del pacto, Daniel Ortega y sus diputados entregaron a Alemán a la justicia. El líder del liberalismo fue juzgado y condenado a 20 años de prisión el 7 de diciembre de 2003. Como represalia, los diputados arnoldistas iniciaron un sabotaje político contra el presidente Bolaños. A este sabotaje se sumaron los sandinistas a conveniencia. Al año siguiente, en 2004, esta coalición entre arnoldistas y sandinistas presentó una serie de enmiendas constitucionales enfocadas en inhabilitar al Ejecutivo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional llama a todos sus militantes, simpatizantes, afiliados, colaboradores y amigos a participar activamente en esta gran jornada de protesta nacional, tomando en cuenta que en las actuales circunstancias la actitud dictatorial del gobierno liberal no nos deja más alternativa que la lucha para defender las conquistas democráticas de la nación. Sin embargo, la Corte Centroamericana de Justicia, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Estados Unidos respaldaron al presidente Bolaños, quien señalaba la conspiración como un golpe de Estado técnico. El respaldo internacional evitó que lo inhabilitaran. Mientras Bolaños se enfrentaba a una Asamblea Nacional controlada por arnoldistas y sandinistas, en el país se generó la crisis energética que les mencioné al inicio. Todo se agravó en 2005. Según don Enrique, aquella crisis fue utilizada por sus oponentes políticos. No había luz. ¿Por qué? Porque la demanda era bastante más alta, porque había mucho más fábricas, más actividad económica y no había un watt más que se produjera. Pero fue una cosa vengativa contra mí, porque encausamos a Arnoldo Alemán judicialmente contra la corrupción que existía. En su peor momento, los apagones se extendieron por hasta 12 horas. Las jornadas laborales debieron alterarse para aprovechar la luz solar. Los negocios perdían productos porque requerían refrigeración. E incluso los hospitales debían reprogramar cirugías y otros procedimientos para lidiar la escasez. El problema energético no lo causó Bolaños, sino que se originó en los años 90. Los gobiernos de Chamorro y Alemán apostaron por un sistema eléctrico dependiente del petróleo. Pero en la administración de Bolaños, ya en los 2000, el precio del crudo aumentó. En otros países en esa época, por causa del aumento del crudo, se incrementó el costo de la factura eléctrica. Sin embargo, la administración de Bolaños prefirió asumir el costo, lo que condujo a una deuda que el Estado no pudo pagar. Los apagones surgieron de esa decisión. El gobierno buscaba ahorrar energía para aliviar la deuda. Y no me permitieron hacer nada en energía eléctrica. Conseguí alquilada de Inglaterra una barcaza que me la mandarían, la parqueás a la orilla de Corinto, el puerto, enchufás al sistema eléctrico y tenés energía. Una planta grande que venía en una barcaza. La prohibieron que viniera.
Quienes prohibieron el ingreso de la barcaza para solucionar temporalmente los apagones fueron los diputados arnoldistas y sandinistas. El descontento que causaron los apagones que siguieron ocurriendo los últimos 2 años de gobierno de Bolaños fueron aprovechados por el sandinismo para organizar sus conocidas sazonadas. Las sazonadas eran protestas violentas que paralizaban al país cada vez que Daniel Ortega las convocaba. Venían ocurriendo desde inicios de los años 90, pero llegaron a un nivel crítico durante el gobierno de Bolaños. El 26 de abril de 2005, el presidente Bolaños intentó dialogar personalmente con una turba sandinista. Sin embargo, los enardecidos fanáticos lo atacaron, lanzándole piedras y bolsas de agua. Aunque resultó ileso, su hijo mayor, quien le acompañaba junto a sus escoltas, resultó herido. Bolaños trató de solventar la crisis declarando un estado de emergencia económica y así recibir préstamos de organismos multilaterales para resolver la crisis energética. Pero así como ocurrió con la barcaza generadora de energía, los diputados arnoldistas y sandinistas bloquearon los préstamos en el Parlamento. A finales de 2005, Bolaños encaró a Daniel Ortega, y para sorpresa de la facción arnoldista pudo convencerlo de respaldarlo por el bien del país. Logremos un ejercicio del poder de más participación, que nos permita más diálogo, más consenso. El respaldo se vio reflejado con el Tratado de Libre Comercio aprobado por la Asamblea Nacional en octubre de 2005. Este es uno de los logros económicos que el expresidente destacó cuando lo entrevisté. Logramos conseguir el 87% del perdón de la deuda. Pagamos los intereses mensuales, la economía se revitalizó, fue creciendo, había bastante más empleo, había solo 5 parques de zona franca en todo el país. Dejé 27 parques de zona franca en el país con muchos miles de empleos. Pronto, el Partido Liberal Constitucionalista desistió de sus intentos de destituir al gobierno de Enrique Bolaños, centrando sus esfuerzos en tratar de lograr una amnistía para el entonces convicto Arnoldo Alemán. Durante su gobierno, el presidente Bolaños presentó 4 declaraciones de probidad, la última el día que entregó el poder el 10 de enero de 2007. Don Enrique renunció al salario que le correspondía como diputado una vez dejada la presidencia. Lo hizo porque ese curul era resultado de las reformas constitucionales del pacto Alemán-Ortega. Bolaños nunca se presentó a las sesiones de la Asamblea Nacional y se apartó de la vida política. He trabajado para dejar la mesa servida, para que mi sucesor, sea quien fuere, pueda servirle mejor al pueblo en su lucha contra la pobreza. La salida de Bolaños de la política significó el fin de su lucha contra la corrupción y el autoritarismo. Con la llegada de Daniel Ortega en 2007, se diluyeron los ideales republicanos que tanto defendió. Ortega no solo garantizó la libertad de Arnoldo Alemán, sino que progresivamente desmanteló la institucionalidad de la República, que tras 16 años de democracia iba floreciendo. Cuando era presidente Zelaya, 1893 hasta 1909, el día que salgamos de este dictador, tal por cual, aquí va a venir el paraíso terrenal. Y vino Chamorro, el lomazo de Emiliano, los pleitos, siguió la guerra. El día que salgamos de Chamorro, aquí va a venir el paraíso terrenal. Llegó Somoza después de él. El día que salgamos de este, aquí va a venir el paraíso terrenal. Y hubo alguien que lo mató, pues, y entonces vino el hijo. El día que salgamos de este, aquí va a venir el paraíso terrenal. Vino el Frente Sandinista. ¿Verdad? El día que salgamos de Ortega con las elecciones de Doña Violeta, aquí va a venir el paraíso terrenal. Y volvió. ¿Qué nos pasa? Continuando con más noticias, el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, ha fallecido la noche de este lunes a sus 93 años de edad, así lo informó. El expresidente Enrique Bolaños falleció en su casa de habitación ubicada en Nindirí,
El actual gobierno de Nicaragua ha decretado 3 días de duelo nacional por la partida del expresidente. Don Enrique Bolaños falleció el 14 de junio de 2021 a los 93 años, viendo desde el retiro su legado deshecho por su antítesis, un autócrata de izquierda que hasta la publicación de este episodio gobierna Nicaragua con puño de hierro. Ángelo y Jessica, mis 2 compañeros de la secundaria que hablaron en el inicio de este episodio, hoy recuerdan a este presidente bajo una nueva perspectiva. Según ahora, lo que yo pienso es que se trató de hacer lo mejor, se trató de implementar lo mejor que se pudo para tratar de salir de esta crisis, que tal vez no era la forma correcta en que se tenía que salir, pero creo que, como veo yo, tarde o temprano salimos de este problema que tenía el país, de la falta de energía. En el gobierno de Enrique Bolaños, sí es verdad, no lo dejaron gobernar. Arnoldo Alemán con Daniel Ortega eran una misma mafia, prácticamente son una mafia. Era estrategia política para que cuando los futuros votantes, que íbamos a ser nosotros, no votáramos por el gobierno neoliberal, sino que votáramos por el Frente Sandinista, porque ya habíamos sufrido apagones, porque estábamos sufriendo cambios de horario. Ahora estamos con un dictador desde el 2007. Sin embargo, el mayor adversario de Enrique Bolaños, Arnoldo Alemán, lo culpa del retorno de Daniel Ortega al poder, pues al encarcelarlo habría dividido a la oposición liberal para los comicios de 2006. El ingeniero Bolaños se separa de su partido que lo lleva al poder, ¿verdad? Única y exclusivamente por el prurito de decir yo soy el que mando aquí y soy el presidente de la República. Con el 38% Daniel Ortega le gana a uno 28 y al otro 27%, que si vos sumás el 28 de Eduardo y el 27 de José Rizo te da un 55%. En nuestro siguiente episodio exploramos el fin de la transición y el ascenso de Daniel Ortega y el Frente Sandinista como única fuerza política en Nicaragua. Estuvo con ustedes Donaldo Hernández.